a todos y bueno, en estos 50 minutos, 70, vamos a hablar del tema del contrato electrónico y los textos legales en el comercio electrónico. Bien, si os parece, aunque ya lo ha explicado bien Noelia, bastante bien, incluso demasiado bien, soy abogada y me especializo estoy especializada en nuevas tecnologías, en concreto en temas que tienen que ver con protección de datos y sobre todo con derecho tecnológico en general. Y bueno, vamos a pasar ya, porque las presentaciones ya están hechas. Quisiera que antes de nada, de que pasáramos a profundizar, quisiera que de alguna manera nos pusiéramos en contexto, ¿no?, de la situación del antes y el después, ¿no? Y bueno, estas dos ilustraciones, estas dos fotos pueden de alguna manera simplificar y simbólicamente está claro, ¿no?, el cambio que se ha llevado a cabo. Antes de empezar por las tres partes que vamos a hablar, vamos a especificarlas. En primer lugar, vamos a hablar un poquito de la introducción del contrato electrónico y e-commerce. En segundo lugar, vamos a hablar de los textos legales que tiene que tener la página web. Y un poquito también hablaremos de las obligaciones que tiene el empresario en comercio electrónico. Y en tercer lugar, esto también tengo que advertiros que en un primer momento no lo tenía previsto, pero me parecía muy interesante y no podía perder la oportunidad de incluirlo. Y era ataros un poquito, sin tampoco profundizar mucho, porque además tiene bastante miga, de los smart contracts, de los contratos inteligentes. Me parecía muy interesante, puesto que de aquí a nada vamos a empezar a familiarizarnos más, porque así lo estamos viendo ya incluso en nuestro sector jurídico. Bueno, pues como decíamos, continuando en la línea del contexto, hubo una cifra que dieron en el IBM Contract en el congreso que se celebró hace 3 meses, y era la cifra de 1,7 trillones de dólares que estaba viniendo a facturar el comercio electrónico en su totalidad, cual es una bestialidad en toda regla. Y esto, digamos, que simboliza el contexto en el que nos encontramos y por qué nos tenemos que tomar en serio todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico, pero también con la legalidad. Y ahora explicaré un poquito más para que nos vayamos concienciando un poquito. Bien, el contexto sí que lo quería decir, simplemente no nos vamos a detener mucho, pero al menos decir estas 3 o 5 ideas que he puesto inicialmente, y es que sepamos que España ha duplicado su facturación en estos últimos 5 años, pero aún estamos todavía un poquito lejos de Reino Unido y Alemania. No obstante, pues bueno, la cifra, el hecho de que estemos en cuarto puesto del ranking, pues es bastante esperanzador y bastante optimista, ¿no?, obviamente. Deciros también que se encuentra en los datos y en los análisis que el déficit se encuentra un cierto déficit de exportación de comercio electrónico. Y bueno, lo que se suele aconsejar en este sentido, sobre todo de cara a la página web y a eso, ya no solo de la parte legal, sino la propia, al propio compliance y a la forma de señalar qué tipo de lengua, qué lengua, si se habla en inglés, en español. Se aconseja que se ponga en varios idiomas, ¿vale?, y varias opciones de pago de la moneda extranjera. Luego, decir esta frase va resumida de una manera, yo creo que todo. O sea, podríamos decir que puede titular incluso este webinar, y es que los negocios online deben cumplir también la normativa que los negocios offline. Es decir, al igual que hay una compraventa o un contrato con firma manuscrita, ocurre lo mismo cuando se está hablando de comercio electrónico o cuando estamos hablando de contratación electrónica. Eso sí, teniendo en cuenta, obviamente, las particularidades de cada una de ellas, ¿no? Pero se requiere más concienciación, y ya no solamente eso, sino que es necesario que tomemos, ya
por el hecho de vamos a cumplir porque si no nos sancionan, sino más bien porque vamos a transmitir transparencia. Vamos a transmitir transparencia al consumidor final. Bien estemos hablando de B2B o bien estemos hablando de B2, pues, B2C. O sea, realmente necesitamos concienciarnos de que es una ventaja competitiva. La transparencia es una ventaja competitiva. Así que pongámonos manos a la obra y no solo nos centremos en el diseño, porque como bien dicen en esta frase, no todo es diseño visual, estético, digamos, se puede decir así, sino porque nos hemos encontrado muchas veces en los despachos que ponen pegas nuestros clientes que son startups o tiendas online, como seguramente seréis alguno de vosotros, en el que nos dicen que no queda bien poner en la parte inferior de la página web las 4 pestañas y que puede crear que no es que marketing no lo acepta y es algo que es bastante incomprensible, como que no pueden aceptar algo que es obligatorio. O sea, no se puede poner donde uno quiera, escondido, tiene que estar ese tipo de que ya veremos, no os asustéis, tampoco quiero asustaros tan pronto y ya veréis que es bastante más sencillo de lo que puede parecer. Tenéis que tener en cuenta 4 cosas que las vamos a ir diciendo a lo largo de este webinar y que son cosas sencillas. También os quiero advertir que no vamos a dar una clase magistral jurídica, primero porque no hay tiempo y segundo porque no sois abogados, al menos no creo que la mayoría de vosotros seáis abogados que queráis especializaros en esto, sino que posiblemente seáis o empresarios o startups que o bien tenéis una tienda online, tenéis pensado el proyecto y tampoco es cuestión de dar clases de código de derecho mercantil o derecho civil, simplemente tener unas pautas que tengáis claras que al finalizar este webinar podáis decir, bueno, al menos sé que esto es lo que tengo que hacer y sé lo que no debo hacer. O sea, es siempre casi esto último lo más importante muchas veces. Entonces, bueno, volviendo a la transparencia, insisto, sé que soy muy pesada con esto, pero es verdad, hay que ser más transparente para poder generar confianza. ¿Vale? Esto no es algo que solamente se diga en marketing o que se diga en clases de economía, sino también aquí. Es algo esencial la transparencia, ya no solamente por lo que hemos dicho, de crear una ventaja competitiva, por evitar multas, sanciones, quejas de los clientes o incluso de las autoridades de control o de los juzgados, de un mismo arbitraje en el que se les puede sancionar. Sobre todo nos va a servir para crear esa transparencia y crear esa confianza. O sea, es esencial, es esencial. Y bien, hablar del compliance plan. Bueno, yo lo he denominado así, digamos que esto ha salido un poco de mi de mi huerta, ¿no? Es un concepto que si bien es cierto nos han enseñado cuando hemos estado en clases de economía o en cualquier curso que se ha dado de iniciación o de creación de empresas, nos ha dicho lo importante que es el business plan. Desde mi punto de vista, el business plan no solamente debe incluir los temas fiscales, lo clásico que es, incluir la forma jurídica, si es sociedad limitada, si es sociedad anónima, unipersonal, si es una comunidad de bienes, incluir qué tipo de impuestos vamos a tener, IVA, IS. Bien, no solamente esto es necesario. También se debe incluir, ¿vale? Y esto nos vamos a tener que poner las pilas, sobre todo a partir de 2018, va a entrar en vigor el nuevo reglamento europeo de protección de datos y nos van a poner las pilas increíblemente. Ya no solamente porque las multas van a llegar hasta 2 o 3 millones de euros, sino porque nos van a inculcar, bueno, ya desde mi punto de vista creo que es un aspecto bastante necesario. Como toda regulación, siempre hay unos aspectos que son más positivos, otros que son más negativos, que podemos pensar que la ley suele paralizar o hacer retardar la innovación o la tecnología,
En mi caso, desde mi punto de vista, pues es una opinión personal. Yo creo que está bien planeado y bien pensado